La Confederación de Bioquímica Clínica Colabiocli queremos felicitar a todos los profesionales del laboratorio clínico en la Semana Mundial del Profesional del Laboratorio de IFCC. Queremos presentar este interesante conversatorio hacia un fortalecimiento de la alianza académico-gremial profesional. Tenemos como panelistas al doctor Carlos Daniel Navarro, bioquímico, eh, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y es el coordinador del grupo académico gremial de Colabiocli. Al doctor Norman Rojas Campo, profesor catedrático Bacteriología Médica, Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Y la moderadora de este conversatorio, la doctora María Cristina Vázquez. Ella es bacterióloga, magíster en biotecnología avanzada, directora del programa de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad Santander, UDES de Bucaramanga, Colombia, y presidente de la Asociación Colombiana de Programas de Formación Profesional en Bacteriología. Esperamos que este conversatorio sea de la mayor importancia para todos nosotros como profesionales del laboratorio clínico. Es un tema que causa bastante, digamos, polémica por todo lo que sucede en el ámbito profesional y esos temas hoy los vamos a considerar en este conversatorio. Doctora María Cristina, adelante. Muy buenas noches para todos. Agradecerle a Colabiocli y en cabeza de la doctora Marlene la invitación y también muy contenta de reencontrarme con el doctor Carlos, el doctor Norman, que ya hemos compartido algunos espacios precisamente en estos temas, tanto de la profesión a nivel gremial como académico. Igualmente felicitar a todos los profesionales del área del laboratorio clínico a nivel mundial. En Colombia, exactamente, celebramos el Día del Bacteriólogo el 28 de abril. Entonces, aquí estamos ya iniciando actividades. La mayoría de universidades realizan actividades académicas, sociales, culturales, en el marco de esta celebración. Entonces, una felicitación muy especial a todos los profesionales. Este conversatorio es algo de verdad, como lo expresa su nombre, queremos la participación no solamente de nuestros invitados, sino de todos los presentes, porque entre mayor participación y podamos conocer el pensamiento de cada uno de ustedes, pues nos podemos fortalecer aún más. La experiencia, yo llevo 12 años de directora del programa y año y medio como directora de Aprobamic, que es la Asociación de Programas de Formación de Profesionales en el área del laboratorio clínico. También he estado vinculada a la parte gremial en algunos años como presidenta de la Asociación de Bacteriólogos de mi departamento, que es Santander. No, esto me ha permitido conocer la realidad tanto en la parte académica como en la parte laboral directamente. Y en los últimos meses en Colombia hemos tenido unas reuniones continuas y la doctora Marlene también ha participado, donde el Ministerio, tanto de Salud como de Educación, y el DANE aquí en Colombia, llamado DANE, el Departamento Administrativo de Nacional, Planeación Nacional, que ellos dicen que fortalecen y aplican todas las normas de la OIT, que creo yo que en la mayoría de países de los presentes también deben existir los homólogos de estas entidades. Y hemos visto que cada día es más compleja la situación del profesional del laboratorio clínico. Lo mismo lo vemos con las nuevas tecnologías, la automatización, la implementación de la inteligencia artificial. Entonces,
lo hablábamos con los panelistas, la gran importancia de unirnos, buscar estrategias y fortalecer nuestra profesión para evitar que de pronto, como lo hemos vivido, es que no tendría ni tiempo para contarles todos los detalles de lo que hemos vivido en estos días aquí en Colombia con otras profesiones que estén abarcando el área específica nuestra. Entonces, ese sería la introducción, hacia grandes rasgos de lo que queremos conversar el día de hoy. Y entre los temas principales, pues ya tenemos diseñadas unas preguntas y también aceptamos todas las que ustedes nos sugieran. Estamos abiertos a compartir con ustedes las experiencias, el conocimiento de ustedes, el conocimiento de cada uno de nosotros. Queríamos también que ustedes conozcan realmente cuáles a nivel latinoamericano, qué entidades han trabajado. Yo he estado vinculada en algunos momentos con ellos, como es la red Biolac, que estábamos buscando la alianza y agremiar a todas las instituciones académicas de Latinoamérica. Hubo momentos que ya el doctor Norman nos explicará más. Él es integrante de la red Biolac, de la mesa, de la junta directiva. Les queremos que él nos comente los inicios de esta red y luego le daremos la palabra al doctor Carlos, que nos va a hablar del origen de la Comisión Académica de Colabiocli. Posiblemente muchos de los temas que ellos nos compartan los desconocemos y es importante que se comparta con todos ustedes y podamos afianzar, crecer y aprovechar estas oportunidades. Le damos la palabra al doctor Norman. Gracias, 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 María Cristina, un gusto enorme volverte a saludar y por supuesto a Carlos Navarro, que es muy grato reencontrarnos de nuevo en estos espacios, por supuesto a la doctora Marlene Vélez por la invitación y por coordinar, ¿verdad? Este tipo de conversatorios y de intercambio que pues no será ni el primero, ni el único, ni el último, porque sobre estos temas, como muy bien lo dice la doctora Vázquez, tenemos que seguir conversando permanentemente. Bueno, yo muy brevemente quería nada más mencionar, ahora que María Cristina mencionó, nosotros en el 16 de mayo celebramos en Costa Rica el Día del Microbiólogo. Como se podrá imaginar, bueno, nosotros ahí tengo atrás la Facultad de Microbiología, en Costa Rica la carrera de Bioquímica o la de bacteriólogo en Colombia se llama microbiología. Y justamente este es el mes de la celebración, mayo próximo es el mes de la celebración del Día del Microbiólogo, que casualmente el 16 de mayo se conmemora el fallecimiento del científico, digamos, insignia de la profesión, aunque no era microbiólogo, pero sí, digamos, como el nacimiento de la profesión esta de laboratorio en Costa Rica. Se llama Clodomiro Picado Twait y fue un científico, ¿verdad?, formado en Francia, de origen, o sea, de formación básica biólogo, pero él se especializó en diferentes ramas parte de, digamos, de la microbiología general, de la botánica, del estudio de las serpientes, y entonces sobre esto, pues generó varias líneas de trabajo y centros de trabajo, tanto en clínica como en investigación, y por eso es que se le da la conmemoración y el Día del Microbiólogo en nuestro país. Así que también estamos más o menos en la misma sintonía de la doctora Vázquez con las celebraciones, ¿verdad? En el mes de mayo, sobre charlas, remembranzas, y pues todo tema de intercambio social que tenemos. A raíz de este tipo de interacciones, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? El identificarnos como carreras similares en América Latina es que surgió desde principios de la década del 2010, si mal no recuerdo, y Carlos también me puede corregir, la idea de establecer una asociación, una red, un grupo de trabajo asociado o digamos que
a raíz de la iniciativa y de la inquietud de Cola Biocli de integrar a las unidades académicas que forman microbiólogos, bioquímicos, bacteriólogos en todo el hemisferio, eh, en una, en una compleja interacción con diferentes fines, ¿verdad? Y esto evolucionó desde principios, ¿verdad? De 2000, la década 2010 hasta el 2022, cuando se consolidó una red latinoamericana de entidades universitarias formadoras de bioquímicos y títulos equivalentes, considerando que bioquímica es el nombre más prevalente en América Latina de lo que me van a disculpar, pero yo siempre me voy a referir a microbiología porque es como mi carrera base, pero entendámoslo así, que cuando digo microbiología como carrera es bioquímica, ¿verdad? Lo que es más prevalente. Y pues durante estos últimos años, entre el 22 y podríamos extenderlo hasta el año pasado, 25, pues se vino trabajando intensamente en la formación, en la integración, en el mapeo latinoamericano de carreras que forman bioquímicos en toda Latinoamérica. Y se han logrado pues identificar, no sé, cerca de 100 unidades académicas que forman carreras equivalentes, ¿verdad? Y que vamos a dejar de lado las carreras técnicas, las carreras de biotecnología o ciencias biológicas que tengan una incursión en el laboratorio, sino las carreras formales de bioquímica, bacteriología, microbiología en América Latina, con más de 27 denominaciones diferentes, con más de, no sé, estamos hablando de más de 300 a 500 programas de estudio en toda Latinoamérica que no han sido debidamente mapeados, incluso en idiomas que no son, que son más allá del español y el inglés. Hablamos de portugués, de francés y algunas otras lenguas en el área del Caribe. Así que el trabajo todavía se está haciendo. La integración de todas estas unidades académicas se está realizando, está caminando, a veces un poco más lento que en otras que quisiéramos avanzar más rápido, pero ya se han hecho algunos reuniones, algunos simposios, ¿verdad? Intercambios entre diferentes unidades de la región latinoamericana en congresos de Colabiocli o en eventos propios de las unidades académicas. Y hay una serie, digamos, de principios, de objetivos que se ha propuesto esta red, ¿verdad? Que básicamente, pues no vamos a detallarlas todas, pero sí tienen que ver con el conocimiento, primero que todo, de el reconocimiento de nuestras carreras, la armonización de nuestros planes de estudio, el intercambio académico a nivel docente, a nivel estudiantil, a nivel profesional, ¿verdad? La búsqueda de líneas de trabajo, de ideas de trabajo conjunto entre las diferentes unidades. Em, y por supuesto, pues fortalecer y darle a esta red una autonomía y una identidad como ente de referencia en vista de que pudiera, ¿verdad? Ese es el ideal, consolidarse como una asociación, ¿verdad? Como una gran malla donde muchas carreras similares en Latinoamérica puedan coincidir y podamos tener visiones y objetivos conjuntos. Así que esto, digamos, para empezar, esa es como un poco la génesis muy resumida y yo creo que Carlos también puede contribuir más a este tema. Vean que entonces estamos hablando yo les estoy hablando únicamente de la parte más académica, digamos, de las unidades académicas, pero esto va muy de la mano, y ahorita lo vamos a conversar más, con los gremios, con las asociaciones gremiales, llámense colegios, llámense asociaciones, ¿verdad? Que en los diferentes países existen, y por supuesto de la formación básica o general de bioquímico, pues se pasa a la articulación con los colegios profesionales y su desempeño o ejecución, ¿verdad? De tipo laboral profesional. Entonces tiene que estar, por un lado, la parte de formación académica articulado con la parte de ejercicio profesional y llevarse de la mano e interaccionar muy fuertemente, que eso es más o menos uno de los temas que vamos a tratar más adelante. Gracias.
Bueno, muchas gracias, profesor Norman. Le damos la palabra entonces al doctor Carlos para que nos comparta la historia o el inicio de la comisión académica. No lo escuchamos. Buenas Ya. noches a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, uno es parte, se siente parte integrante de lo que es Colabiocli. Y bueno, también aquí en Argentina el Día del Bioquímico se conmemora en el mes de junio, el 15 de junio, también en fecha del natalicio de quien fuera quien presentó la carrera, el doctor Antonio Sánchez. Eh, y estamos próximos ya a cumplir los 105 años de existencia de la carrera aquí en la República Argentina. Respecto al cómo nace la red, nace con una inquietud netamente gremial en principio, particularmente cuando por allá por el 2010-2011 el Ejecutivo estaba en Argentina. Tuve el honor de presidir ese Ejecutivo. eh, Se nos ocurrió la idea de pedir a las unidades académicas de toda la región el apoyo respecto a la aparición de nuevas carreras que iban apareciendo, particularmente en distintos países, ocurría en Bolivia, ocurría en Argentina, que eran por ahí titulaciones sin tanta exigencia, pero que sin embargo competían en el área de trabajo del bioquímico en Argentina, bioanalista en otros lugares, microbiólogos en otros. Eh, Eso llevó a hacer una primera reunión que se denominó Foro de Educación, se hizo aquí en la provincia de Córdoba, en Argentina. Eh, y la verdad que, bueno, cuando uno se reúne con los académicos, nuestra intención como entidad profesional gremial era lograr un documento en donde dijera que para dirigir un laboratorio de análisis clínico había que tener un piso de mallas curricular, un piso curricular, y el resto podía trabajar en dependencia. Bueno, la realidad es que cuando se juntó el sector académico, nos encontramos en una situación muy heterogénea en lo que era la formación y también se amplió obviamente la agenda de trabajo. Ya a partir de ese momento se empezó a hablar de internacionalización, movilidad académica, movilidad estudiantil. Eh, lo que llevó a una segunda reunión, ya propiciada o sea, si bien auspiciada por Colabiocli, pero propiciada por las unidades académicas que habían participado en ese encuentro, que era Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, obviamente Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En ese momento, bueno, esas universidades decidieron avanzar en este tipo de encuentros y proponen hacer una segunda reunión en un Congreso Nacional del Colegio de Bacteriólogos de Colombia, que fue realizado en Santa Marta. Ahí se generó un espacio para el segundo foro de educación. En ese segundo foro se habló respecto a objetivos y se planteó una estrategia que fue presentar eh, al, al Colegio de Venezuela, de especialistas de Venezuela, que hacía el próximo congreso, era el más cercano que había, que era en el mes de mayo del 2015, la posibilidad de organizar el tercer foro. Se realizó el tercer foro y se generó un documento que se denominó el documento de Caracas, y es ahí donde la red, esto ya hablamos del 2015, nace como con objetivos generales y objetivos particulares. En ese documento se establecía la intención de acreditar carreras, la intención desde, no sé, trabajar sobre la acreditación, la movilidad, la internacionalización, y ya se hablaba de armonizar planes de estudio. Luego hubo o sea, una nueva reunión en Ecuador, en Quito, y posteriormente un impasse hasta el año 2018, en donde el ejecutivo de Colabiocri se encontraba en la República de Uruguay. Y en Argentina, también aquí en Córdoba, se había convocado y se desarrollaba la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. En esa,
en ese evento realmente muy, muy importante. Colabiocric me solicita a mi persona que participe por una cuestión de proximidad, o sea, el hecho de tener domicilio en la provincia me permitía participar. Y realmente fue una experiencia muy, muy interesante y en donde se trabajaba sobre 5 ejes temáticos, el tema de el rol de la educación superior con desafíos sociales, la internacionalización, y en cada uno de estos ejes generalmente se terminaba concluyendo de que había una gran preocupación por la mercantilización de la educación superior. Esta mercantilización para nosotros se visoraba en esta cuestión de que por ahí era más conveniente desde lo económico crear nuevas carreras, por ahí sin tantas exigencias, para tener mayor cantidad de matriculados, mayores presupuestos, que ponerse a trabajar en modificar mallas curriculares. Eso fue en un informe al ejecutivo de Colabiocli, como haber participado en este evento, y el ejecutivo de Colabiocli decide la creación de esta comisión, y desde esta comisión venimos trabajando desde aquel momento, a veces como participante, a veces coordinándolo, pero siempre de la mano y trabajando de forma conjunta con el sector académico, o sea, nosotros la vemos a esta comisión como un espacio de encuentro entre el sector profesional y el sector académico, y a partir de ahí poder desarrollar distintos tipos de actividades, distintos tipos de acciones tendientes no solo a defender el área de trabajo, sino también tener este crecimiento y adaptación a la nueva realidad que tenemos eh, como escenario mundial, desde lo que es la tecnología, como decía María Cristina al principio, hoy la inteligencia artificial, y bueno, es tan dinámico que requiere por ahí de un intercambio casi constante. Y todo el histórico que acaba de describirnos el doctor Carlos ha sido bien detallado y esas actividades han fortalecido de verdad la integración de varias universidades que hemos aprovechado de pronto esos espacios. Conocer, se inició el trabajo de los currículos de todas las universidades, se realizaron conversatorios y realmente somos muy, muy similares, muy similares. El plan de estudio de la mayoría de las universidades está enfocado en las mismas áreas. Entonces, eso también nos dejaba la pregunta, ¿por qué la denominación de todos es tan diferente? Que es una de las preguntas que tenemos hoy. ¿Por qué tenemos tantas denominaciones a nivel de Latinoamérica? Y eso también nos ha generado inconvenientes en lo que es la acreditación. Los programas a nivel país logramos las acreditaciones de acuerdo a la normatividad de los ministerios de educación, pero la acreditación internacional ha sido muy difícil. Por ejemplo, el Mercosur es una de las entidades que otorga acreditación a programas, pero entre ellos está, por ejemplo, arquitectura, medicina, enfermería, entre otros conocidos, pero nuestra profesión no. Algunas universidades se han acercado a realizar los trámites para esta acreditación internacional y no ha sido posible, iniciando por la denominación. Entonces quería escuchar, en nuestro país tenemos en Colombia 4 denominaciones. El mismo ministerio ya exigió que no admite ningún nombre más. O nos ponemos de acuerdo o ya no abren más programas con otro nombre. Tenemos bacteriólogo y laboratorista clínico, microbiólogo y bioanalista, 3 nombres, perdón, pero todos tenemos el mismo perfil profesional, las mismas competencias y los planes de estudio muy similares. Lo mismo escuché en las intervenciones de otros países cuando estuvimos en estas reuniones. Entonces, es importante escucharlos a ustedes sobre este tema de la denominación y los alcances o las limitaciones que nos
involucran que no podamos acceder a acreditaciones internacionales de los programas académicos. Entonces, el profesor Norman, si quiere, o bueno, Quiere- No, nada más para aclarar o contarles, digamos, la experiencia, gracias, María Cristina, de Costa Rica, hasta cerca del 2000, 2005, 2010, solo existía una carrera de microbiología y química clínica, que ese es el título que se recibe en la Universidad de Costa Rica. Nosotros entonces somos, es una denominación más, microbiólogos y químicos clínicos. ¿Verdad? No bioquímicos clínicos, sino químicos clínicos, ¿verdad? Y eso a veces genera cierta confusión. Pero la carrera sí nació, este año se están cumpliendo 70 años del nacimiento de la carrera en Costa Rica, nació en 1956, eh, y los fundadores tanto del Colegio de Microbiólogos como de la carrera, ellos se formaron años atrás, cerca de los 40, terminando los 40 y empezando los 50, y formaron un núcleo para hacer la carrera. Entonces, hay un grupo pequeñito, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, de los pioneros que se formó en otros países. Y también, como dice María Cristina, no tenían una denominación homogénea. Así que, vean, este fue un nombre que se comparte relativamente poco. Ya María Cristina mencionó, en Colombia hay también un microbiólogo y el otro es en Honduras. Es posible que haya más, pero por lo menos estos son los que más se han conocido a lo largo de esta historia. Y sí es cierto que al hacer una acreditación internacional o al buscar una, una calificación, una cualificación, se complica porque no hay homogeneidad en la carrera. Y si vamos a estándares estadounidenses, la carrera no existe como tal, ¿verdad? Hay algo parecido que es como el médico de laboratorio o asistente especialista de laboratorio, tecnólogo. pero no como, digamos, las carreras clásicas como medicina, farmacia, enfermería, la misma biología. Entonces, a veces cuesta solicitar, digamos, estos estándares. ¿A qué se ha recurrido entonces? Bueno, cada país tiene su sistema de acreditación de carreras y entonces localmente estos sistemas pues certifican o acreditan la carrera. La carrera de microbiología ya tiene cuarta reacreditación, está acreditada desde 2007, o sea que se van a cumplir ya 20 años de estar acreditada periódicamente. Eso significa que hay un estándar de calidad, pero la pregunta también que es válida, ahora que María Cristina lo mencionó, es si esta acreditación que nosotros tenemos del organismo costarricense puede ser validado o replicado en otros países, ¿verdad? Porque los estándares provienen de ciertos protocolos internacionales, pero que posiblemente algún país puede decir, no, yo tengo el mío o no le acepto, digamos, todos sus parámetros de calificación. Así que ese es otro tema que es muy importante y ver si las validaciones locales, ¿verdad? En cada país pueden ser también referidas internacionalmente, al menos para la región latinoamericana. Y con eso consolidar o formar una alianza, ¿verdad? De carreras acreditadas que pueda ser validada internacionalmente en Europa, en Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Países que pudieran tal vez tener otros sistemas de cualificaciones, ¿verdad? Entonces, eso más o menos ha sido la historia de la acreditación en Costa Rica y de la acreditación internacional. Solo para terminar, en Costa Rica solo hay dos carreras de microbiología. La segunda carrera de microbiología de una universidad privada, que se llama Universidad de Ciencias Médicas, también se llama Microbiología y Química Clínica. Y prácticamente los programas son iguales. Por el momento, hasta el día de hoy, ¿verdad? Abril de 2026, no ha surgido otra carrera, pero hay rumores y hay estudios y hay, ¿verdad?, ciertas valoraciones, pero no ha surgido ninguna otra carrera y no ha habido ningún otro cambio, lo cual también debería seguirse el ejemplo de Colombia de, bueno, dejemos mejor un solo nombre para no complicar más las cosas, pero eso, digamos, no ha pasado todavía en Costa Rica.
Bueno, muchas gracias. Y sí, ese era uno también de los objetivos de la red Biolac, poder conformar un ente acreditador, ¿no? Le damos la palabra al doctor Carlos. Bien, yo creo que el tema de la denominación, en principio, cuando se convocó esta primera reunión que hacía referencia en la primera pregunta, se desestimó la cuestión de la denominación por creer que cada país tiene un sentido de pertenencia, o sea, cada profesional formado en cada uno de los países tiene un sentido de pertenencia respecto a la denominación de su título universitario. Entonces, nos parecía que iba a ser un obstáculo importante. Luego apareció el interés de algunas universidades o de algunas facultades de acreditar a través del Mercosur y se encontraron con este obstáculo de que la denominación es totalmente diferente. Creo que la diferencia surge a partir de la diversidad que nos generó. O sea, no nos olvidemos que, bueno, nosotros nacimos por allá por el 1700, eh, casi en forma simultánea, tanto en Alemania como en Francia. Químicos, analistas químicos decidieron poner laboratorios químicos cerca de los lugares de internación. En la primera etapa lo que se hacía era estudiar directamente excrementos y secreciones de enfermos, hacer análisis químicos y buscar una relación entre los resultados encontrados y las enfermedades. Entonces se investigaba qué hacer. La otra cuestión que se investigaba era cómo usar menor volumen de muestra para poder hacer las determinaciones. Un ejemplo claro era que para la primera determinación de glucosa se habían utilizado 650 mililitros de sangre. Entonces necesitaban menor volumen. Luego, con la aparición de la jeringa y demás, se genera toda una expansión de los laboratorios y empiezan a aparecer los laboratorios que los químicos tenían en sus propios domicilios, empiezan a hacer la práctica de análisis químicos a materiales biológicos. Y luego ya conocemos cómo ha ido progresando y cómo progresa en la actualidad. Pero eso nos da un origen que tenemos de muchos de químicos, muchos de investigadores y muchos de salud, a punto tal que en Argentina la denominación es la misma, pero los bioquímicos en la Argentina se pueden formar en facultades de ciencias químicas, facultades de la salud y facultades de ciencias exactas, físicas y naturales, por ejemplo. Entonces cada una tiene, de alguna manera, no un perfil, pero sí un sesgo particular que le puede aportar la universidad de la cual forma parte. Es una de las cuestiones. Eh, Trabajar sobre la denominación nos parece que es importante para resolver este tipo de cuestiones, pero nos parece también desde el sector profesional que estamos en un momento muy particular, donde hasta no hace mucho tiempo hablábamos de la dinámica del conocimiento y hoy realmente ya no sé si la palabra dinámica sigue siendo válida porque es todo tan instantáneo en cuanto a los cambios que cuando hablamos de perfiles profesionales y capacidad de formación, yo creo que hay que redefinir el perfil profesional en la totalidad de la región, sin olvidarnos también de que hacer una extrapolación al continente europeo o Estados Unidos ya es mucho más dificultoso porque nosotros nacemos como carreras independientes en donde tenemos una formación para ser bioquímicos en el caso de Argentina o bacteriólogos en Colombia, pero en definitiva lo que sí tenemos es mucha diferencia de un posgrado médico o farmacéutico que tienen en muchos países de Europa. Entonces nos genera otro tipo de necesidades y otro tipo de situaciones. Entonces creo que lo primero que tenemos que resolver es nuestra situación interna, no copiar y pegar modelos, sino particularmente resolver esta cuestión de perfil y en donde cuando definimos perfiles tenemos que entrar a pensar de que la opinión del profesional que está en el laboratorio tiene que ser importante. Y si bien es cierto que la mayoría de las unidades académicas tienen gobiernos universitarios o de facultades, en donde participa a través del claustro de egresados un profesional, muchas veces ese profesional no está vinculado a la actividad cotidiana ni mucho menos por ahí a las entidades que nuclean a estos profesionales. Entonces digamos que por eso un poco nos parece que es muy importante que este espacio que se genera a través de la comisión sea para debatir este tipo de cuestiones. O sea, veamos
en este nuevo escenario de inteligencia artificial, de culturas de vida muy particulares, que todo tiene de alguna manera efectos sobre los resultados que el bioquímico encuentra todos los días en su laboratorio. O sea, la industria farmacéutica se ha convertido y trabaja particularmente hoy en promover sus productos. O sea, hoy por hoy los medicamentos hacen lo que el alcohol y el tabaco hacía en la década del 70 y el 80, en donde somos felices y consumimos un determinado medicamento. Cada uno de esos medicamentos, que en este momento que nosotros hablamos hay nuevos que están apareciendo, cada uno de estos medicamentos tiene una influencia en nuestros resultados. La variabilidad analítica y biológica que siempre mencionamos o escuchamos en todos los congresos. Entonces, ¿qué ocurre? La cultura de vida, esta cuestión de que a alguien en alguna de las aplicaciones o alguna de las redes que andan de mucho uso, se le ocurre publicar que consumir determinado alimento le va a resolver alguna cuestión corporal, de cabello o de cuerpo, eh, termina de alguna manera siempre afectando nuestros resultados. Conclusión, digamos eh, que deberíamos pensar en un bioquímico presente en, en la primera etapa del proceso, en la formación tener por lo menos pautas de lo que es la comunicación en salud, garantizar la validación de los procesos preanalíticos, tanto prescripción como preparación, y luego preparación de la muestra, y con eso poder validar el resultado, porque hoy por hoy vamos copiando modelos de concentración que ocurren en Europa y ocurren en otros países y en los grandes centros urbanos, nos pasa a nosotros en Argentina y supongo que pasa también en Colombia. Lo que nosotros vemos es que hay una mayor concentración de muestras, porque ni siquiera estamos hablando de atención de pacientes, porque la atención llega hasta un administrativo y un extraccionista que hace la extracción de sangre, y luego el bioquímico, en nuestro caso, controla el proceso analítico. Está totalmente controlado, pero nos estamos perdiendo información necesaria para poder validar. Bueno, ese yo creo que es uno de los ejes que son fundamentales de debatir y discutir en este espacio, para que de alguna manera los profesionales que se van formando tengan eh, la destreza necesaria para adaptarse a esta nueva modalidad, o sea, usar el tiempo que nos genera tanto la tecnología como la inteligencia artificial para formarnos en forma constante, porque en definitiva estos cambios, o sea, nosotros decimos, sí, a ver, yo podría decir el Actron interfiere, según algunos trabajos que he leído, interfiere en los resultados de la urea, la creatinina, el ácido úrico, prácticas de muchísima frecuencia, pero desconozco cuál puede ser la interferencia de la droga que está saliendo hoy a venderse en una farmacia para resolverle la vida a un montón de gente de acuerdo a lo que dice la publicidad. Y entonces la gente se automedica, el médico lo desconoce, los resultados no están bien, y cuando el resultado no es el esperado, el médico responsabiliza obviamente al laboratorio. Y él creo que jerarquiza también la profesión. Por eso me parece que la denominación es muy importante, pero también debemos estar pensando no tanto en modelos de la superestructura para que se acrediten, sino acreditar contemplando realidades regionales que no, o sea, no, es muy difícil globalizarnos en un solo movimiento. Creo que tenemos que ir avanzando como se ha hecho en el laboratorio, desde las buenas prácticas, ir pensando en procesos de acreditación. Sí, señor, esa era una de las preguntas, de pronto se me adelantó un poquito. Perdón, eh, entusiasmo. en el aporte del nuevo perfil profesional, porque tenemos que preparar a nivel de las universidades el profesional que sea global y que esté de acuerdo a las necesidades tanto de las otras profesiones como del mundo de la tecnología. Entonces, en esa parte queríamos escuchar al profesor Norman en cuanto al perfil profesional, ya que está ahí tan próximo y cercano a las universidades y en la participación en las reuniones con la red BioLab. Esto es importantísimo porque la tecnología avanza, pero a pasos agigantados. Como les decía en estos días en las charlas con aquí los ministerios, entonces las ciencias ómicas, entonces querían incluir en el perfil profesional
que incluyamos que el bacteriólogo trabaja en las ciencias ómicas, pero nosotros tenemos que pensar que dentro de 15 años no sabemos cómo se llaman las ciencias que nos ayuden al diagnóstico. Entonces debemos ir como adelantándonos a qué es lo que viene y no encasillarnos en unas tecnologías. Es preparar con unas bases bien grandes, muy sustentadas del conocimiento de la ciencia básica para que pueda desarrollarse en cualquier tecnología. Entonces, esa es una de las cosas que, en mi opinión, debe darse a nivel académico. Escuchamos al profesor Norman. Sí, gracias. Vea, al, estos espacios son sumamente importantes para compartir estas ideas desde la localía, desde la vida, desde el quehacer diario de cada una de nuestras carreras. Yo estoy hablando desde Costa Rica y como ustedes pueden darse cuenta, eh, es relativamente pequeño el grupo de profesionales activos ahorita, o sea, colegiados hay 3.300 activos puede haber cerca de entre 1.500 1.700. Imagínense, eso es como una fracción de una provincia de Argentina o un departamento de Colombia, ¿sí? Aquí estamos hablando de todo el país. Y entonces tenemos que, digamos que ponderar, ¿verdad? Esas cantidades, esas proporciones. Así que, en cierta forma, todavía aquí se puede relativamente unificar, o unificar tal vez no, sino homogenizar un poco, armonizar, ¿verdad? Los planes y como les digo, son idénticos o casi idénticos entre las dos universidades y tener como algo en común, a pesar de las diferencias, digamos, de formación y de origen, ¿verdad? Una universidad es pública y la otra universidad es privada y los intereses y objetivos son un poco diferentes. Pero partiendo de eso, se puede llegar a consenso, ¿verdad? Y esa es la idea. Tratar de integrar el sector privado, o sea, las universidades privadas, la industria, con la academia, tanto pública como privada. ¿Verdad? En ese sentido, este tema que es sumamente importante de la formación, está yendo en medio de esta vorágine, ¿verdad? De tecnologías, de metodologías, de automatización, ¿verdad? De todos los sistemas, obligadamente a hacer cambios estructurales, cambios curriculares importantes. Y entonces es más o menos como algunos modelos patogénicos, ¿verdad? Que tenemos en la actualidad, como la Neisseria, ¿verdad? Que puede mutar en una hora en una división celular o una Escherichia coli, ¿sí? Y una respuesta inmune, digamos, del hospedero que tarda un día en hacer un buen anticuerpo específico, ¿verdad? Para esa bacteria. Entonces, vean digamos, la desventaja que tenemos entre algo que está mutando muy rápido, que sería la tecnología, y algo que responde muy lentamente, como es la academia. Eso cuesta empatarlo. Hay, digamos, iniciativas donde se puede acelerar un poco. Nosotros, por ejemplo, yo les hablo de una universidad pública donde los procesos son muy lentos, ¿sí? Creo que las universidades privadas en eso tienen un poquito más de ventaja porque podrían responder con programas más rápidos, justamente para tratar de atender esos nichos que se crean, esas nuevas espacios de trabajo, ¿verdad? Y ya se ha visto, yo lo he visto, digamos, en algunas otras carreras vecinas, como la biotecnología, ¿verdad? Como ingeniería en bioprocesos, cosas así, donde y curiosamente, lo que están fortaleciendo son las capacidades básicas, la química analítica, la química general, la química orgánica, la bioquímica, ¿verdad? Y ciertas materias generales básicas que hacen, digamos, o que tienen el entendimiento de los procesos generales, tanto celulares como moleculares. Entonces, por ahí va una tendencia importante donde una carrera como la nuestra, ¿verdad? La bioquímica, la microbiología, tiene que ponerse a tono y tiene que, si ya lo tenemos fortalecido, que yo creo que en eso somos muy parecidos todos, reforzarlo, no perder esa formación. Luego, nosotros en particular en microbiología en la Universidad de Costa Rica y en el sistema nuestro, somos una carrera de salud y como tales nos mantenemos dentro del grupo de profesionales en salud. Y esto nos da una ventaja, por ejemplo, de tener como el parentesco con las carreras de medicina, de farmacia,
de enfermería, ¿verdad? De nutrición, de profesionales en salud, donde nuestro eje primordial es el paciente, la muestra clínica y por supuesto todas las cosas que afectan este tipo de situaciones. Creo que el norte nuestro en este momento va a ser seguir por esa línea de carreras de salud. Hay cierto temor o hay cierta cautela en diversificar la carrera, aunque hay presiones, ¿verdad? En diversificar la carrera de microbiología a, por ejemplo, más industria, más cuestiones tecnológicas, más cuestiones de soporte técnico de equipos y así, pero si se descuida, que nosotros hemos pensado como facultad que si descuidamos la parte clínica, parte médica, podemos perder el nicho, digamos, esencial o básico de nuestra carrera y tenemos que estar en ese balance entre mantener nuestro papel como profesional en salud y tener suficiente bagaje para enfrentar las nuevas tecnologías. Eso suena muy fácil decirlo, pero en la práctica es bastante complicado llevarlo al cabo, ¿sí? Justamente, vean, particularmente en Costa Rica, donde, por ejemplo, en este momento, nosotros pasamos de ser un país agrícola que exportábamos café y banano, ¿verdad? En 1800 y 1900, a ser ahorita un país donde más del 50% del Producto Interno Bruto es la industria médica, catéteres, sondas, dispositivos médicos en general, y el turismo, ¿sí? Entonces vean que ese cambio de motores de producción también genera cambios en la parte curricular académica y tenemos que adaptarnos. ¿Sí? Y eso es una cuestión que podemos discutir ahora, ¿verdad? Vamos hacia esa tendencia. Y ese es un tema complicado, ¿no? Si diversifican o no, porque aquí en Colombia estamos en ese dilema actualmente, porque el bacteriólogo, microbiólogo y bioanalista o sus homólogos, estamos en el área de la salud, en el área de salud animal, en el área ambiental, en el área de control industrial, de alimentos, aguas, medicamentos. Entonces, ¿qué creo yo que pasaría similar en Argentina? Entonces, eso de la diversificación tiene sus, sus temas bien profundos y lo que usted comentaba de los cambios y lo que hemos dicho todos sobre los nuevos planes de estudio, yo estoy en una universidad privada, pero el presupuesto es también algo delicado. Entonces, yo creo que esa parte, en algunas universidades menos que en otras, pero el presupuesto es clave para la tecnificación de los laboratorios de las universidades, porque no son tan económicos. El hecho de ser para docencia limita acceder a equipos muy importantes, muy grandes, de mayor capacidad, y eso también es lo que venimos de pronto ahorita en los puntos siguientes. Sería el tema de qué proponemos para facilitar esa cooperación entre la academia, lo gremial y de pronto acá lo que es el sector productivo del área de la salud. Entonces, esa es una pregunta que les dejaría yo a ustedes en la mesa y de pronto a los asistentes. ¿Qué proponemos para afianzar esas alianzas y mejorar el sector académico, el sector productivo y las alianzas y las actividades de actualización profesional? Inicio yo. Eh, Bien, yo creo a ver, la principal alianza creo que ha sido esta que hoy está funcionando. De alguna manera, digamos, dependiendo a veces de distintos factores, pero que en definitiva está conformada por gente que tiene mucho compromiso tanto en la red como en la comisión. Entonces me parece que hay dos espacios que hace un tiempo no muy lejano hubiese sido casi imposible pensarlos trabajando juntos. O sea, la academia siempre estuvo al menos vista por el sector profesional como en un escalón más alto y probablemente desde lo científico lo esté, pero también hoy por hoy yo creo que se plantea esta necesidad de que el principal sensor que tiene
la profesión es el profesional que ejerce y en definitiva porque es el que está de alguna manera viendo cuál es la demanda que la sociedad tiene de cada uno en los laboratorios, que hay profesionales ya sea bioquímicos o bacteriólogos, o microbiólogos o tecnólogos. Entonces me parece que eso para mí es fundamental lo que ha sido esta alianza. Creo que hay que seguir desarrollando tareas conjuntas, o sea, el primer objetivo que se había planteado la red, luego de estos primeros encuentros y perdón, la comisión, luego de las primeras actividades que se hicieron, fue en darnos cuenta de la importancia de la red a partir de tener un interlocutor válido. Eh, o sea, poder sentarnos a conversar no con una autoridad de una universidad en particular, sino poder hablar en nombre de la formación con los distintos matices que hay en cada uno de los países y en nuestro caso poder aportar opinión respecto a las distintas realidades que tiene cada uno de los países, porque cuando uno analiza extensiones territoriales tan importantes como es nuestra región latinoamericana, encuentra diferencias intrapaíses y extrapaíses, o sea, cuestiones que tienen que ver con una diversidad cultural que genera, por ejemplo, la accesibilidad cultural a los sistemas de atención de salud es totalmente diferente y en donde el profesional del laboratorio debe estar preparado. Entonces, nos parece que ese espacio de intercambio de opiniones termina siendo fundamental en primera instancia. La segunda cuestión tiene que ver con que tenemos que seguir por ahí trabajando en forma conjunta y tratando de que cada uno aporte para que en los países en donde existen varias unidades académicas se organicen entes que nucleen la opinión. Porque si no, la red uno se imagina en una asamblea, o sea, en la Argentina hay más de 20 universidades que forman bioquímicos. Entonces, imagínense que de cada uno de los países asistan un promedio de 10 representantes de universidades, necesitaríamos un estadio para hacer una asamblea de la red y me parece que sería poco ejecutiva. Entonces, obviamente que lo ideal es tratar de tener, o sea, uno de los trabajos que debemos proponernos tiene que ser el tema de trabajar pura y exclusivamente en decir, a ver, cada país, que de hecho la Colabiocli lo ha ido haciendo cuando se hizo la conferencia en Guatemala, la conferencia de Colabiocli, se realizó una reunión con las unidades académicas locales y en donde y hubo un acuerdo entre los que participaron, que estaba la totalidad, que eran cuatro o cinco, no me acuerdo el número total, pero acordaron en tratar de unirse en un ente que, o sea, para que se den una idea, esa convocatoria generó que más de una de esas facultades era la primera vez que se encontraban. Y todos están trabajando en lo mismo, formando profesionales del laboratorio. Entonces, la importancia de trabajar juntos fue lo primero que visualizaron. La segunda etapa era esta de tratar de organizarse en un ente que nuclea a todos y lleve la opinión al ámbito de la red. Me parece que esa es una de las cuestiones. Y nuestro trabajo ya como red, en esto que hay tanta insistencia de ser los sensores y demás, no tiene que ser eh, la opinión del sector, la opinión de algún dirigente en particular. Nos hemos propuesto desde la red generar actividades con cada una de las directivas de los países que conforman con la Biocli para poder de alguna manera intercambiar opiniones respecto a esto de, de, de cuál debería ser el perfil, más allá de las actividades que ya viene desarrollando la comisión, como es el caso de encuestas con datos más que importantes que se han ido consiguiendo en el último tiempo y con datos que seguramente a la red le van a ser muy útiles, que nosotros vemos que bueno, por ahí falta hacer mayor aporte, pero los datos que se tienen hoy por hoy serían ya de utilidad para la red y elementos de trabajo que nos permitirían poder ampliar esta cuestión que nos toca de por ahí estar muy, muy compenetrados en lo que vivimos en lo cotidiano y a veces intentar opinar respecto nada más que lo que nos pasa a nosotros y la idea es, bueno, justamente ampliar un poco la opinión.
Sí, señor. Quería comentar de pronto antes de darle la palabra al profesor Norman, que dejaron un mensaje los participantes sobre la acreditación de la universidad en Perú. De pronto para que no se nos vaya quedando atrás el tema. No sé si la doctora Silvia Flores quiera intervenir y aclararnos sobre este comentario que de pronto es muy útil para todos de la acreditación nacional e internacional que ellos han obtenido. Yo no sé si se le puede habilitar el micrófono, Ya le Andrés. estoy habilitando, doctora, no, Ah, bueno. ella tiene que habilitarlo desde allá, pero ya le di la opción. Doctora Silvia, entonces, por favor, intervenir. Si estará conectada, yo no puedo ver quiénes están conectados o dejó el mensaje, pero nos dice que ellos en Perú tienen acreditación tanto nacional como internacional y el título es Tecnólogo Médico guión laboratorio clínico. Parece Eh, que no está conectada. no, No, no está dejó el conectada. mensaje. Y están certificados y acreditan nacional e internacionalmente. Lo que pasa es que existe esa terminología de certificación y acreditación. Nosotros en Perdón, una... ¿Aló? perdón, soy Silvia Flores. Ah, bueno. Entonces le Disculpe, damos la palabra para que de pronto nos amplíe y podamos conocer su experiencia. De pronto es valiosa para pegarnos. gracias, gracias. Disculpen que no pueda prender la cámara porque estoy en traslado. Eh, sí, en Perú nosotros primero los felicito por la iniciativa. Conocer la historia de todo esto que ustedes nos comentan es muy importante. En Perú nosotros tenemos una sola denominación, como les digo, somos tecnólogos médicos, todas las profesiones, todas las universidades tienen la misma denominación y tenemos el programa de laboratorio clínico. Para el caso de la Universidad Cayetano Heredia, es una universidad privada que no solamente que trabaja en las áreas de salud, todos los tecnólogos médicos trabajamos en salud. Tenemos una acreditación por la entidad de Perú, que es quien le da permiso a los programas para poder ejercer bajo ciertos reglamentos y lineamientos que se establecen para carreras profesionales universitarias, como es nuestro caso, que es una carrera de 5 años, 4 años académicos y un año de práctica preprofesional para graduarnos y luego hacemos un año de SERUM, de servicio rural, y, perdón, previo a eso tenemos una colegiatura que nos permite ejercer la carrera de manera legal y para trabajar para el Estado es obligatorio cumplir un año de servicio rural. Internacionalmente, nuestras carreras, en el caso particular de nuestra universidad, tiene la acreditación internacional para todas las carreras de salud y el caso de tecnología médica funciona de la misma manera. Para eso cumplimos con ciertos requisitos, incluyendo los currículums de los docentes, dentro de los cuales nosotros tenemos un programa, la universidad nos hace una validación cada 5 años, hacemos investigación, la universidad también nos prepara bajo ciertos cursos de educación que debemos de cumplir para poder seguir actualizándonos, incluido ahora el año pasado programas de inteligencia artificial, no solamente en docencia, sino también en investigación. Con respecto a mi experiencia internacional, nuestro programa cumple con los requisitos de la Asociación Americana de Patología Clínica. En nuestro caso, yo soy el chair de Perú, el board ACCP, quiere decir que lo que hago o mi función es ver los programas de Perú, eh, orientarlos para que cumplan ciertos requisitos internacionales y nuestros egresados, no solamente de la Universidad Cayetano, sino de la Universidad San Marcos, que es la universidad nacional más importante de Perú,
y la Universidad Federico Villarreal, nuestros egresados pueden dar un examen de certificación internacional que es en línea, y con esa certificación pueden obtener el grado de científico de laboratorio médico, que es como se denomina ahora el tecnólogo médico al profesional de laboratorio clínico en Estados Unidos. También tenemos la experiencia de que algunos de nuestros egresados trabajan con el título que obtuvieron de la Universidad de Perú, bajo este esquema de rendir el examen y además hacer lo que se llama una verificación de credenciales, que simplemente es la comparación del plan curricular que llevaron en el programa en nuestro país con los requerimientos del profesional de laboratorio clínico en Estados Unidos. Eso entonces, obteniendo la licencia bajo, que es ya documentario, les permite laborar en Estados Unidos como profesional exactamente igual que los Estados Unidos. Para el doctor Norman, le debo decir que tuve la oportunidad dentro de estas charlas o reuniones que he tenido, que pude apoyar a una integrante de Costa Rica, que me parece que es la primera que tiene la certificación internacional, y ella aprobó el examen, sí, lo llegó a aprobar. Tuvimos un poco de dificultad, como ustedes bien dicen, por la categorización, porque existen diferentes rutas para que ella pudiera obtener la categorización profesional, porque si no se cumplen los requisitos estrictos para hacer una equivalencia profesional, sí se puede obtener, por ejemplo, un especialista solo en química o solo en microbiología podría obtener la certificación directa en esa área. Lo que pasa en Perú es que como nuestros profesionales llevan la denominación, incluye toda la gama de materias que se llevan en Estados Unidos, se puede obtener una certificación más amplia como profesional total, y eso les permite trabajar en hematología, bioquímica, inmunología, microbiología o banco de sangre. En los casos en los que el requisito no se cumple tan ampliamente, se puede certificar en el área que tiene de competencia. El otro tema que estamos desarrollando mucho ahora es el tema de flebotomies, que son las personas que toman las muestras, que también tienen una certificación. En Estados Unidos, todo proceso, todo profesional o toda área de trabajo tiene que obtener una certificación al nivel de lo que va a desarrollar en el futuro. Entonces, yo tengo conocimiento de que algunos profesionales de otros países de Latinoamérica, porque tenemos reuniones con representantes de algunos países de Latinoamérica, optan por tomar esto de flebotomy primero, ¿no? Para que son toma de muestra, o tecnólogos médicos que son como un nivel intermedio que no llegan a obtener como el grado profesional, ¿no? Es como un tecnólogo, lo que diríamos nosotros un tecnólogo de base, ¿no? En cambio, la certificación profesional les permite crecer en la carrera, toda vez que en Estados Unidos tienen una línea de carrera, empiezan como tecnólogos generales, digamos así, luego se vuelven jefe de grupo y así tienen hasta llegar a ser un manager de los profesionales de laboratorio clínico, pues existe la figura del patólogo clínico, ¿no? Como director de laboratorio, a menos que un profesional de laboratorio clínico llegue a tener un doctorado o un postdoctorado con una especialidad, o sea, ya americana para obtener algún grado mayor, ¿no? Entonces, en Latinoamérica existen muchos profesionales, no solo de Perú, sino de varios países de Latinoamérica que han logrado obtener la certificación profesional y trabaja en Estados Unidos. Lo que sí hay que tener cuidado con la información que se recibe, ¿no? Porque yo tengo alumnos que reciben información comercial y a veces eh, los confunden, ¿no? Entonces, es importante, ustedes como una organización seria, según lo que yo los estoy escuchando, que se establezcan criterios amplios para que se pueda trabajar y lograr desarrollar la profesión, que es, creo yo, lo que todos estamos buscando. En mi condición de Perú, con la experiencia que tengo de haber promovido los programas de laboratorio clínico, participado
en las reformas curriculares, ¿no? Si ustedes quieren, en algún momento puedo conversar con ustedes sobre algunos otros temas que sean importantes y yo dispuesta a ayudar no solamente a los profesionales de Perú, que claro, que son mi prioridad, pero como les digo, algunos otros países se han acercado por correo, por contactos, para poder orientarlos de la mejor manera. Creo que eso es lo que puedo compartir y nuevamente felicitarlos por la información que nos están dando. Los escucho y de verdad que no sabía que existía todo este proyecto tan grande y de tanto tiempo, y en lo que pueda colaborar, participar o brindar esa información, con mucho gusto estaré pendiente de cualquier tema que pueda colaborar. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Silvia. Pues valdría la pena que nos dejara su correo de contacto en el chat, por favor. Sí, muchas de las Perfecto. cosas yo ya había escuchado algo similar, pero claro, es la certificación de profesionales para poder vincularse laboralmente en Estados Unidos, que eso también es muy interesante para los profesionales. Claro, disculpe que le interrumpa, pero el problema que yo a veces converso con las universidades es el programa de base, porque el programa de base tendría que tener cierto plan, malla curricular, temas incluidos, que le permita luego a su universidad decir: mi profesional sí tiene estos requisitos, sí cumple con estas metas, y bueno, la universidad logra el prestigio y el profesional logra la meta. Claro, sí, señora. Ese es el tema que hablamos de la armonización curricular, que ya se ha iniciado. Ya tenemos un documento con los anteriores participantes de Aprobamip, de la red BioLAC, que son algunos colegas nuestros acá en Colombia. Tienen un documento que habían trabajado junto con Uruguay y con Argentina. Entonces, en eso es que estamos trabajando y invitamos a todos aquellos académicos que estén vinculados en este momento a seguir participando y fortaleciendo estos resultados, teniendo en cuenta que somos muchos programas los existentes en Latinoamérica. Eh, pues por último, antes de agradecerles su tiempo, habíamos pensado que era de 1 hora o menos y ya llevamos 45 minutos. Sería escuchar ideas, propuestas que nos permitan fortalecer estos vínculos, estas alianzas, tanto gremiales como académicas. Entonces, escucho al doctor Carlos, al profesor Norman, y también invitar a algunos de nuestros asistentes que alzan la mano para darle la palabra y poder aprovechar al máximo su presencia. La doctora Vélez tiene la mano levantada. Ahí está. Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Silvia, cuando ella dice que establecer criterios amplios para desarrollar la profesión, ¿se refiere a definir un perfil profesional? ¿Se refiere al perfil profesional? Sí, exactamente, a definir el perfil profesional. Lo que pasa es que en esta revisión que a veces hacemos para Latinoamérica, algunos programas, por ejemplo, no tienen el área de banco de sangre o lo tienen como sesgado, ¿no? A inmunohematología. Entonces, el tema de reducirlo tanto a un tema específico no permite que cuando se vaya ellos, cuando el profesional quiera hacer una validación, a pesar de que hizo el tema probablemente dentro de su malla curricular, no es reconocido. Y me imagino que lo mismo va a pasar con programas europeos o otras interacciones que queramos hacer. Por eso es importante, en todo caso, mirar, no copiar, pero mirar cuáles son a la propuesta, digamos, internacional para poder incluir en nuestro programa. A nosotros nos pasó la primera vez que nosotros hicimos un cambio curricular y propusimos a los profesores, porque en nuestro caso nosotros no podemos imponer, pero propusimos bajo esa reforma las expectativas que tenía el programa a los jefes de área y a los jefes de carrera, y ellos nos decían: justo es lo que estábamos buscando, pero no sabíamos cómo expresarlo.
Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que queremos tener tenemos el material, probablemente, como ustedes bien dicen, denominaciones diferentes, es lo mismo, pero al tener esa denominación diferente, no permite que la carrera se pueda expandir o se pueda ampliar, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a que el perfil se establezca como un criterio que los permita a sus propias carreras o a sus profesionales mantener la expansión que ustedes requieran, ¿no? Ahora, para el caso de Estados Unidos y de Perú, la profesión es netamente de salud, ¿no? O sea, se aplica exactamente a salud, ¿no? Y podrían, me imagino, con un posgrado atender otras áreas, pero para el caso de las certificaciones son áreas de salud estrictamente. No me permite poner el correo, pero estoy registrada. Quizás la doctora Marlene después les pueda pasar el correo electrónico para que me gustaría así incluirme en el trabajo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias, doctora Silvia, de verdad que bienvenida. Todos esos aportes son muy importantes y sobre todo conocer esta línea que también llama mucho la atención a los profesionales. Entonces escuchamos al profesor Norman, al doctor Carlos, así como para ideas y quienes otros quieran participar, pues aquí estamos abiertos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que con la doctora Flores sí habíamos conversado en otro momento, justamente, ¿verdad? Con el tema de los planes y las acreditaciones. Con el tiempo que estuve decano, sí ayudé a un colega nuestro, alrededor del 23, terminando 23, inicio del 24, a certificarse en Estados Unidos. Y, y sí, la experiencia fue una experiencia interesante porque fue, digamos, laborioso, toda la documentación y todo. Al final él hizo el examen y logró pasarlo. No estoy seguro cuál fue ahora que lo menciona la doctora Flores, si fue como lab technician o como ya científico de laboratorio, pero sí está ejerciendo. Ese tema, o sea, sería muy bueno que las nuestras carreras tuvieran eso como un norte. O sea, que no solamente tener una acreditación o o sí, una acreditación local del sistema de acreditación nacional, sino también la opción de acreditarse con el Colegio de Patólogos, con otros sistemas europeos, ¿verdad? Y por lo visto, es algo que es alcanzable en Latinoamérica y casualmente dentro del mapeo para confirmar, ¿verdad? Lo que está diciendo la doctora Silvia. em, Dentro del mapeo que se hizo de la red de las carreras, sí, todos los programas son programas formales de licenciatura o equivalente de al menos 5 años, que tienen práctica clínica y otras cosas, y además que tienen una formación similar, ¿verdad? Claramente hay diferencias, ¿verdad? Y eso apunta hacia la denominación y así, pero las formaciones son más las convergencias que las divergencias. Y eso debería ser un norte no para irse a trabajar todo el mundo a Estados Unidos o tener esa certificación, pero sí tener ese nivel de evaluación y de valoración de nuestras carreras, a la cual, por los ejemplos que mencionó la doctora Silvia y algunos otros que, como les hemos dicho, han sucedido, se pueden alcanzar en nuestra región. ¿Sí? Como una especie de norte. Yo pienso que esa es una muy buena eh, digamos, objetivo o misión que podríamos proponernos en las carreras, ¿verdad? Primero, alcanzar esas acreditaciones locales y luego tender hacia esa acreditación internacional. Y lo otro que es sumamente importante que yo recalco y retomo que mencionó el doctor Carlos es estos conversatorios, dialogar sobre este tema es sumamente importante. Y las pausas no se retoman en el tema que se dejó en la última reunión, no, porque la tecnología avanza vertiginosamente y cuando nos damos cuenta ya tenemos enfrente otros retos. Ahora mencionó, nos está quedando, o bueno, alguna de las actividades es tomar muestras sanguíneas, pero hay aparatos, hay robots ahora que también son flebótomos, ¿verdad? Ya no digamos la parte de bacteriología, que hay robots que rayan placas, que pican colonias y que identifican. ¿Verdad? Cuando antes creíamos que tal vez la parte bacteriológica iba a ser de lo poco que quedara ahí, como para el criterio humano.
Entonces, necesitamos estar enfrentados y primero ver que estos retos existen y luego nosotros cómo los vamos a enfrentar, ¿verdad? Y entonces, parte de las avenidas, parte de las posibilidades son mantener este contacto, dialogar sobre estas situaciones en los diferentes países, tender a valorizar la carrera y a subirle los niveles de cumplimiento de requisitos nacionales e internacionales, como muy bien y muy claramente, y afortunadamente la doctora Flores es una representante de esos niveles de acreditación a nivel latinoamericano, pero hacerlo ojalá extensivo a todas las carreras. Eso para empezar, a mí me parece que son, digamos, metas que debemos mantener para tener, digamos, un nivel de calidad similar en nuestras carreras, no solamente de la parte curricular, sino realmente en el desempeño profesional de nuestros egresados. Sí, señor, muchas gracias. Doctor Carlos. Sí, o sea, yo creo que hay una cuestión que por ahí lo que ocurre, lo que hablábamos de las cuestiones regionales. El ser tecnólogo médico, tengo entendido que por ahí genera alguna diferencia en esta cuestión de ser profesionales del laboratorio casi con exclusividad, que es como se forman los profesionales del laboratorio, particularmente en Argentina, bioquímicos, en donde esta diversidad en lo que es la formación, por ahí tiene hasta obstáculos en lo que es la integración y el sentirse parte a veces del equipo de salud, o sea, la zona de confort habitualmente termina siendo el laboratorio. Eh, entonces, por esa razón hablábamos en esta cuestión de tener en cuenta, arrancar por cuestiones regionales que resuelvan y que escuchen las realidades que tiene cada una de esas regiones. Yo no creo, insisto, viendo por ahí la realidad de lo que es el ejercicio profesional en Estados Unidos, tampoco resuelve un montón de situaciones que van apareciendo cotidianamente. O sea, este tema de los interferentes y demás es un problema que tiene el mundo hoy. O sea, la variabilidad que hablábamos hace un rato, tema, es un problema mundial. Y es cierto que se automatiza y es cierto que la inteligencia artificial interacciona y es cierto que por ahí se puede formar, pero no creo que está bien el poder tener modelos de ese tipo para ver, pero no para copiarlos y pegarlos, sino particularmente para ver qué nos puede ayudar a resolver los problemas que hoy tenemos en toda nuestra región. Porque, insisto, estamos teniendo problemas que son más serios que la falta de acreditación en la carrera. Estamos teniendo problemas de que la misma facultad, al menos en Argentina, que forma bioquímicos, está titulando biotecnólogos. En otros lados están titulando microbiólogos. Entonces me parece que deberíamos darnos una discusión primero semántica en esta cuestión de definir específicamente cuál es el título que, que aglutina absolutamente todo. O sea, no creo que, no sé, cuando yo escucho tecnólogo médico me suena como técnicas aplicadas en la medicina, que también podría ser interpretado de distintas maneras. Yo hablo de bacteriología y como lo tenemos en Argentina, podría pensar que es una área particular de la bioquímica. También es cierto de que hay titulaciones que aparecen como biólogos moleculares, que es gente que se forma nada más que en el manejo de técnicas de biología molecular y no tiene conocimiento a veces profundos, ni de fisiología, ni de patología, por lo tanto las validaciones de resultados que encuentra no son apropiadas. O sea, creo que hay mucho, como dice Norman, hay mucho tema para conversar, pero creo que lo principal, o sea, a ver, está bárbaro recibir el aporte o sea, por ejemplo, lo que aporta la doctora Flores, ver cuál es la experiencia que ellos tienen respecto a este tema de acreditar o certificar. O sea, por ahí se puede trabajar en que Colabiocli se erija en un ente certificador de la profesión, de los profesionales y que permita de alguna manera esta movilidad, porque hablamos que podemos trabajar en Estados Unidos, sin embargo, alguien quiere ir a desarrollarla, o sea, un argentino va a Colombia y seguramente va a tener algunos inconvenientes, y un colombiano viene a la Argentina y va a tener problemas, un venezolano, o sea, todos en general. Entonces me parece que este ámbito se tiene que enriquecer con este tipo de experiencias, pero tiene que centrar su norte
en ver cómo de alguna manera trabajamos, pulimos no solo este tema de la denominación, que obviamente se toma como una tarea importante a partir de estas exigencias de acreditación internacionales, pero se me ocurre que la prioridad está planteada en esto de tener profesionales que resuelvan los problemas que tenemos en nuestra región, porque por ahí nos vamos en cuestiones que tienen que ver con la acreditación internacional y estamos descuidando de alguna manera cuestiones que hacen a la calidad del ejercicio profesional y por lo tanto a los profesionales que ejercen. Entonces, creo que mucho el trabajo que hay para hacer. Me parece que este camino de actividades conjuntas entre el sector académico y el sector profesional es un camino que recién empieza, más allá de que ya tiene su tiempo de transitado, pero en definitiva me parece que, que es fundamental ir nutriendo y por ahí, no sé si Perú está integrada hoy en Colabiocli, sería importante que la entidad que conforma o es parte de Colabiocli, de cada uno de los países, proponga gente para participar particularmente en esta comisión que tiene que ver con la relación de lo académico y lo gremial, pero creo que son los espacios que hacen al fortalecimiento de nuestra institución madre que es Colabiocli. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que esto nos deja es con más preguntas, ¿no? No resolvimos ninguna. Nos deja muchas preguntas que es en lo que tenemos que enfocarnos y bienvenidos todos los aportes. Quería leer también un comentario que dejó aquí. Ay, ahora se me perdió un momentico sobre la acreditación, como que se borró en un momento, que trabajar en la unificación de los currículos y esto nos llevaría a la acreditación en el marco de la acreditación del Mercosur. Claro que sí, eso es lo que en un inicio le comentaba que desde la red Biolac y desde Colabiocle desde hace 2015 que inició el recuento del doctor Carlos, se está trabajando en eso, sino que, y eso que contamos hoy en día y le sacamos el mayor provecho a estas tecnologías de comunicación, pero no es tan fácil, porque se mandan las encuestas, que llene el formato, que diga, que conteste, y la participación no es tan rápida como uno quisiera, pero ya se ha ido avanzando. Entonces, primero que todo, entonces agradecerle a todos los asistentes, darle también un agradecimiento muy especial al doctor Carlos, al profesor Norman, a Marlene por la invitación y como les digo, nos quedan más preguntas y muchos temas que seguirle trabajando y aportarle a la profesión. Bueno, ya concluyendo este conversatorio, bueno, esto da para mucho rato. Yo estuve tomando aquí nota y se tomaron unos puntos claves, diría yo. Se habló de internacionalización, de movilidad académica, de mercantilización, de acreditación internacional, definir un perfil profesional, de diversificación y la actualización de los programas de formación. O sea que hay mucho para trabajar. Ya saben, entonces, doctor Carlos Navarro, que coordina la Comisión Académico Gremial de Colabiocli, todo lo que tiene por trabajar, y al doctor Norman y a la doctora María Cristina desde la Red Viola ya tienen también bastante para trabajar. A la doctora Silvia Flores, muchas gracias por su participación y desde ya le invitamos a pertenecer a la Comisión Académico Gremial. ¿Qué le parece, doctor Navarro? Invitar a la doctora Silvia Flores. Con ella venimos trabajando desde el principio. Cuando yo Ah, bueno, eso está muy decía bien. reunión en Carlos Paz, una de las que participó en aquella reunión en la provincia de Córdoba, finales del 2011, fue la doctora María Cristina, así que Ah, bueno, todo eso gusto, excelente. es una Entonces, colaboradora. quiero agradecerles a todos ustedes por esta participación. Yo creo que no será el primero ni el último.
tendremos muchos de estos mismos temas para tratar desde desde el grupo académico gremial de Colabiocli, y podemos invitar también a la red Violat a participar. En Colombia en este momento es candente porque estamos con la modificación de la clasificación QOD, la clasificación única de ocupaciones, donde tenemos una divergencia con los biólogos. Nosotros hacemos cosas muy diferentes a los biólogos. Entonces, agradecerle a todos los participantes que estuvieron muy pendientes en todo el conversatorio. Muchísimas gracias, felicitaciones de nuevo en la Semana del Profesional del Laboratorio Clínico. Que disfruten mucho esta semana. A todos ustedes, buenas noches. Bueno, Buenas muchas noches y gracias. Gracias, muchas Muy bien. gracias. muchas gracias. Buenas Está noches. muy bien.